El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de allí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los endemoniados le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de aquel territorio. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento. Vamos, hermanos, a hacer una meditación de la primera lectura que acabamos de escuchar, y creo que la hemos oído con atención, del profeta Amós. Amós, considerado en el Antiguo Testamento el profeta de la verdad, el profeta de la justicia. Y vamos a comenzar, hermanos, a esta reflexión haciéndonos ayudar de alguna expresión del Papa Juan Pablo II, cuando él escribió una carta que quizás alguno de ustedes la habrá tenido entre sus manos en alguna ocasión. Es una carta que habla sobre el sacramento de la confesión, y dice él en la introducción de esa carta: el problema de la sociedad de nuestro tiempo, dice el Papa Juan Pablo, no es que sea una sociedad pecadora. El problema de la sociedad de nuestro día, dice el Santo Padre, es que es una sociedad que ha perdido la conciencia de pecado. Eso es algo mucho más grave, hermanos. Dice él, el problema de nuestra sociedad actual no es que sea una sociedad pecadora, sino que se ha convertido en una sociedad que ha perdido la conciencia del pecado. Ser pecadores, hermano, no es el problema frente a Dios. El problema frente a Dios es que no reconozcamos nuestras miserias, nuestros errores, nuestras rebeliones, nuestras infidelidades. Ese es el problema más grande. Y dice el Papa, hoy en estos tiempos que estamos viviendo, somos una sociedad de esas. Hemos perdido la conciencia de pecado, y cuando se pierde la conciencia de pecado en la mente y en el corazón, no hay necesidad de arrepentirme, no tengo ganas de cambiar, no necesito ser diferente. En una palabra, vivo indiferente a unos mandamientos, me importa poco lo que el Señor esté pidiendo sobre mi vida. Y esa es la situación en la que muchas veces vivimos muchos de nosotros, hermanos, creyendo que existe un Dios, pero viviendo de espaldas a ese Dios, sin buscar en lo más mínimo cambiar de vida, ser diferente, tener unos pecados que tengo que llorar, que tengo que arrepentirme de ellos. Eso le pasaba al pueblo de Israel cuando el profeta tiene que alzar la voz, levantar la voz frente a aquella situación que está viviendo el pueblo de Israel. Apártense del mal, comiencen a obrar el bien para que puedan vivir, como repiten tanto, dice el profeta en sus dichos. Yahvé Sabaoth es un Dios de vida, es un Dios de bendición. Para que eso se cumpla entre ustedes, les dice el profeta, apártense del mal y comiencen a obrar el bien. Hermanos, tanta es la pérdida de conciencia del pecado en la que hemos caído como sociedad, que eso nos está trayendo como consecuencia muchas cosas en la sociedad, en la familia, a nivel personal. Nos están trayendo muchas consecuencias. Hoy, ¿qué dicen los analistas de la sociedad, hermano? ¿Qué dicen los noticieros? Hoy estamos nosotros frente a una situación como esta.
Y lo típico de la sociedad actual, ¿cuál es? Reclamar nuestros derechos olvidando nuestros deberes. Así está la sociedad ahora, así estamos muchos de nosotros. Y si eso mismo lo trasladamos al ámbito espiritual, que ya se van a dar cuenta que es cierto también, así estamos nosotros, hermano. La sociedad ahora en día reclama derechos, pero se olvidan de los deberes, hermano. Si usted y yo queremos apelar a la justicia divina y a la verdad divina, tenemos nosotros que saber que antes de reclamar unos derechos, tenemos nosotros que cumplir unos deberes. En la sociedad está pasando eso, ¿verdad? Vayan a ver ustedes el problema de las cárceles, el hacinamiento de las cárceles. Muchos presos, ¿verdad? Las pandillas que predominan dentro de las cárceles. ¿Por qué están ofreciendo oprimir al país? Porque ellos quieren mejores condiciones de vida dentro de la cárcel, que se les trate mejor, que haya mejor trato, que haya lo otro. Sí, está bien, ¿verdad? Que apelen a unos derechos como humanos, tienen una dignidad y se merecen el buen trato dentro de las cárceles, que tengan buena comida, que tengan atención médica, que no haya hacinamiento dentro de las cárceles. Pero la primera pregunta es, ¿qué derecho tiene un delincuente de apelar a los derechos si no está cumpliendo unos deberes como ciudadanos, ¿verdad? Esa es la pregunta. Váyanse ustedes a los famosos sindicatos, ¿verdad?, que están de moda ahora, parando los trabajos y haciendo caer más en la miseria al país. Ahora un sindicato dice, bueno, tenemos el derecho como trabajadores de apelar y de exigir algo. Pero vayan a ver muchos trabajadores, hermano, pasadas muchas veces, ¿verdad?, estos famosos tiempos que tenemos, ¿verdad?, donde están parando los trabajos y las famosas huelgas. Pasada la huelga donde les aprueban algún aumento de salario, vayan a verlos huevoneando en sus escritorios, hermano. Muchas veces somos buenos para exigir los derechos, pero se nos olvidan nuestros deberes que tenemos que cumplir. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Estaban reclamando a Dios que ya no había prosperidad, que ya no había bendición, se estaban perdiendo sus graneros, ¿verdad?, con trigo, se estaban perdiendo sus ganados, se estaban perdiendo la bendición, y por si fuera poco, estaban siendo invadidos por ejércitos extranjeros hasta el punto de irse exiliados al extranjero, a otros países. ¿Por qué estaban pasando aquella situación? El profeta ante aquellos lamentos le dicen, apártense del mal, comiencen a obrar el bien, y entonces quizás Yahvé Sabaoth se acuerde de ustedes y comience a tener misericordia con ustedes. ¿Qué es lo que hacemos en el ámbito espiritual, hermano? Vivimos lamentándonos que estoy mal en el matrimonio, que me está yendo mal con los hijos, que no me alcanza el dinero cada día, que cada día estoy peor, y vivimos más renegando que otra cosa en la vida de la familia. ¿Por qué estamos así? Habría que preguntarnos una cosa: ¿cómo andamos en la justicia frente a Dios? No reclames derechos cuando no estás cumpliendo tus deberes. Eso es algo, hermano, de lo que tenemos que tomar conciencia ahora en día. Estamos haciendo malas cosas, pero queremos gozar de las bendiciones de Dios. Estamos en una situación de pecado, pero quiero que Dios me bendiga. Eso le hace ver el profeta al pueblo de Israel. Es tiempo que comiencen a apartarse del mal y comiencen a obrar el bien, y quizá Yahvé Dios Sabaoth se acuerde de ustedes y tenga misericordia de ustedes. Eso le dice el profeta. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel estaba así, lamentándose de la situación deprimente que estaban viviendo, y cuando iban a sus cultos, ¿verdad?, intentaban darle gloria al Señor cuando iban al templo. ¿Y qué le dice el Señor por medio del profeta? Ese tipo de celebraciones, ese tipo de sacrificios me dan asco. Como dice otra parte del libro del profeta Oseas, ustedes me están honrando solo con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces, hermano, como cristianos ostentamos de una vida santa, de una vida de cumplimiento, pero a veces nuestros actos de bondad y de justicia desdicen mucho y se separan mucho del culto que le damos al Señor. Y cuando el culto, hermanos, lo dividimos de la vida que llevamos cada día, entonces los sacrificios se vuelven detestables al Señor. Por eso es que no vemos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Por eso es que no vemos las bendiciones de nuestro Dios en nuestros hogares, hermano. Por eso no vemos las bendiciones de Dios en nuestra sociedad, porque no solo le hemos dado la espalda al Señor, sino que ostentamos de ser gente religiosa, pero con un culto, hermano, muy separado de la vida de cada día. Por eso el Señor le recuerda al pueblo de Israel por medio del profeta:
comiencen a obrar con justicia, a obrar conforme a la verdad, y quizá yo comience a acordarme de ustedes. Y lo dice en un sentido poético el profeta, ¿verdad? Que la justicia vaya como una corriente, dice, y que la verdad venga como un manantial. Hermano, dos cosas en las que fallamos bastante nosotros frente a Dios. La justicia, ¿qué es, hermanos? Darle a cada cosa y a cada persona lo que se merece. ¿Somos justos, hermano? Hagámonos una pregunta. Cuando la justicia en la Biblia significa darle a cada cosa y a cada persona lo que se merece, hablemos si en realidad, como religiosos y cristianos que somos, estamos siendo justos frente a Dios. Porque la persona justa es la que da lo que tiene que dar en cada momento y a cada persona. El esposo estará dando todo el amor y todo el cuidado a su esposa y a sus hijos. La esposa estará dando todo el amor y todo el cuidado a su esposo y a sus hijos. No reclames cuando no estés dando. Ya yo les decía, hermanos, ¿verdad? Como trabajadores muchas veces, en empresa privada o a nivel nacional, exigimos aumentos salariales, exigimos mejoras en nuestras condiciones de vida. ¿Cuánto estás rindiendo en tu trabajo, hermano? Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, ¿verdad?, a echarnos una vueltita por la Asamblea Legislativa, que son los que más dinero ganan en nuestro país, y todo el día se la pasan huevoneando como diputados. Y muchas veces las huelgas, muchas veces exigiendo bonificaciones, muchas veces exigiendo aumentos de salario. No pidamos a Dios, hermano, no busquemos las bendiciones si antes no estamos siendo justos y verdaderos frente a Él. Muchas veces en la vida nos va mal porque estamos exigiendo algo que no nos hemos ganado con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, hermanos. Cuando la justicia comience a fluir como una correntada, cuando la verdad comience a brotar entre ustedes, entonces yo me volveré a ustedes, dice el Señor. De lo contrario, dice el Señor, váyanse con sus cantos, váyanse con sus cultos, porque yo los aborrezco. Hermanos, nuestra vida de justicia y de verdad no deben contradecir el culto que le damos a Dios. ¿Cómo puedo yo, hermano, venir a ofrecerle un culto al Señor como es el culto de la Santa Misa, pero haciendo vivir mal a mi esposa y a mis hijos, ¿verdad? Tratándoles mal o viviendo mal con otra persona? El acto de bondad y de justicia ante todo, para que el culto al Señor sea agradable. Si vivimos esa contradicción, hermano, no esperemos las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Cómo estás tratando a tu prójimo? ¿Cómo estás viviendo con tu familia? ¿Cómo está tu justicia? ¿Cómo está la verdad en tu corazón? Para que el culto al Señor sea agradable. ¿Cómo comenzaba la reflexión, hermano? El problema de la sociedad de hoy no es que sea una sociedad pecadora. El problema es que hemos perdido la conciencia de pecado. El peor error en el que podemos caer como cristianos es decir, no tengo nada que cambiar. No tengo nada por qué arrepentirme y querer venir así tan tranquilo de conciencia a darle culto al Señor. Si así lo hacemos, no esperemos bendiciones de Dios en nuestra vida. El Señor lo dice claro hoy con el profeta Amós. Pidámosle al Señor, hermano, que con humildad nos dispongamos cada día a reconocer nuestros errores. Si en algo estamos fallando, cada día es principio para recomenzar una vida de cambio, una vida de conversión. La conversión no se vive una sola vez en la vida, la conversión se vive todos los días de nuestra vida cristiana, porque todos los días hay algo que cambiar. Que el Señor regale humildad a nuestros corazones. Que así sea.